los diferentes testeos. El Galpón Blanco en la zona del Andino, los distintos operativos Identificar en plazas de los barrios o en la Plaza Roca, las vecinales, y también en las clínicas y sanatorios donde se toman muestras. Bueno, esto es lo que está pasando, cada vez son más largas las filas y la demanda de personas que buscan testearse y saber si han contraído o no el coronavirus, una situación muy preocupante que además tiene su impacto en otra de las tareas importantes en el marco de la pandemia, que es el rastreo de los contactos estrechos y el seguimiento de los casos. Hoy estuvimos hablando sobre este tema con el secretario de Prevención y Promoción de la Salud. Aseguran que el 0800 de la municipalidad no está dando abasto para poder responder a la demanda de muchas personas, pero también reconocen que hay muchas dificultades para que las personas den a conocer los lugares donde se contagian o los contactos estrechos que han tenido. Y esto, por supuesto, se traduce en un mayor riesgo epidemiológico. Una vez que ingresan los positivos, tanto de la parte pública como parte privada, esos positivos son llamados por lo que nosotros llamamos un trazador, que es una persona que no solamente le va a avisar que es positiva, sino que le va a preguntar cuáles han sido sus movimientos en las últimas 48 horas para evaluar qué cantidad de contactos estrechos tiene. Una vez que la persona denuncia sus contactos estrechos, el mismo trazador tiene que llamar a esos contactos, confirmarles que ha sido denunciado como contactos estrechos para poder darles un turno programado para lo que es el hisopado. En muchos casos el contacto estrecho puede estar con síntomas y en algunos casos puede estar sin síntomas. Pero igualmente en las próximas horas o días va a ser hisopado para confirmar o descartar la infección. Una vez que el trazador termina con su trazabilidad, se le pregunta a la persona si tiene alguna necesidad de medicamentos o alguna necesidad médica, y si es así, se pasa al área médica para hacer una telemedicina o, si es necesario, mandar un médico para que pueda ser controlado. Nosotros tenemos un equipo de médicos que van controlando a los pacientes de alto riesgo en domicilio. Entendemos de alto riesgo a aquellos pacientes mayores de 60 años o que tienen comorbilidades. Una vez que se terminó la trazabilidad, los positivos siguen el seguimiento por el área de positivos, donde se hace un llamado para evaluar cómo están y para darles el alta. Y también los contactos estrechos son seguidos por otro sector, que es el sector de contactos estrechos, donde se les pregunta también cómo está siendo la evolución de su enfermedad, y aparte también para darles el alta cuando sea necesario. A lo largo del mes de abril, el 0800 de la municipalidad dispuesta para atender los casos vinculados al COVID recibieron un total de 2.100 llamados. En lo que va de mayo, hasta el 22 se contabilizaron 2.300, lo que muestra claramente un notable incremento. Durante el mes de abril, la mayoría de las consultas estaban vinculadas al tema vacunación. Pero durante el mes de mayo, esto ha cambiado, ya que en la mayoría de los casos, las consultas se han efectuado para saber cuáles son los síntomas y qué hacer frente a la posibilidad de ser positivo COVID. ¿Están tratando o pudiendo establecer dónde se están registrando tal vez el mayor número de contagios? ¿En qué ámbitos tal vez? Bueno, nosotros hemos estado observando, y esto también lleva ya unos meses, que la mayoría de los contactos estrechos de los positivos se dan en el ambiente donde uno se saca el barbijo. Y normalmente eso pasa en las reuniones sociales o familiares, que es donde uno normalmente no utiliza el barbijo, y es donde nosotros observamos que se genera la mayor cantidad de contagios, porque en ese contexto no es solo un positivo, sino que la posibilidad de que el resto estén contagiados es muy alta. Así que para nosotros donde nos observamos el mayor riesgo es en ese contexto. Doctor, una vez que se ha dado el alta correspondiente, posteriormente, ¿existe algún llamado o hay algún seguimiento extra de ese paciente, o una vez que ya recibió el alta, automáticamente este vínculo o esta conexión se corta?
Es interesante la pregunta porque ahí podemos hablar de dos tipos de altas. Tenemos el alta epidemiológica, que es el alta que dice que el paciente ya no contagia, y tenemos la alta médica, que es diferente, porque el paciente puede estar sin riesgo de contagio, pero puede estar con síntomas todavía. Y en ese contexto hay algunos pacientes que nosotros todavía seguimos, sobre todo esos pacientes de alto riesgo, y a los otros pacientes que tienen su alta epidemiológica pero continúan con algún síntoma, nosotros los referimos a sus médicos de cabecera para hacer los controles necesarios. Y hay pacientes asintomáticos que tienen el alta y que también les recomendamos que asistan a su médico para hacer los controles necesarios del post-COVID.